gracias te damos en este día lluvioso, Señor. Tú eres, Señor, el que envía la lluvia sobre los malos, sobre los justos. Es tu bondad, Señor, manifestada a través de la propia naturaleza. Te damos gracias, Señor, porque ya nos permites estar aquí en tu casa, Señor, con el propósito de reunirnos como miembros de este cuerpo local que somos, para ministrar los dones que tú has otorgado a cada uno de nosotros, ministrarlos los unos para con los otros, Señor. Oramos, Señor, para que en esta mañana sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento sobre quién es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, Señor, que nuestra vida depende de este conocimiento, que no se limita a un conocimiento solamente al nivel del intelecto, sino es un conocimiento práctico que se desarrolla y se manifiesta en nuestro diario vivir. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento. Quita cualquier distracción que pudiese estar presente en nuestras mentes, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden salir los niños pequeñitos y mientras ellos salen, ¿por qué no saluda a su hermano o hermana a su izquierda, derecha? Gloria a Dios. Si estamos listos, hermanos, abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 22. En esta oportunidad estaremos leyendo del versículo 41 en adelante. Estaremos finalizando lo que el capítulo 22 de Mateo nos enseña. Si Dios nos permite, la próxima semana comenzaremos con el capítulo 23, donde enfatizamos, hermanos, que ya nos encontramos en la etapa final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en tierra. Estamos a días de que nuestro Señor Jesucristo vaya al madero, el propósito por el cual Él vino a esta tierra. Leamos Mateo capítulo 22, versículo 41 en adelante. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: ¿cómo pues en David el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Por las últimas semanas hemos estado aprendiendo cómo los fariseos en repetidas ocasiones cuestionan a Jesús con el propósito específico de hacerle tropezar. Ellos, al presentar esas preguntas, al cuestionar a Jesús, querían que nuestro Señor Jesucristo se equivocase, que diese una respuesta errónea, para usar esa oportunidad para finalmente condenarlo. Ya lo cuestionaron, como hemos aprendido, sobre el tributo, sobre la resurrección y sobre el gran mandamiento del cual aprendimos la semana pasada. Ahora, en este final del capítulo 22, interesantemente nos encontramos con otro cuestionamiento, pero a diferencia de los que ya hemos aprendido, este cuestionamiento no es de los fariseos hacia Jesús, sino al revés. Es Jesús quien ahora cuestiona a los fariseos. El cuestionamiento por parte de los fariseos a Jesús fue con intenciones incorrectas, como ya lo mencioné. Ellos querían verlo tropezar, querían verlo caer. Pero la pregunta que Jesús hace aquí no fue con esa intención. En realidad lo que Jesús espera es traer el entendimiento correcto sobre quién es Jesús, para que estos propios líderes religiosos recapaciten sobre sus malas acciones. Pero como nosotros lo sabemos, eso no sucede. Estamos aproximadamente a 3 días de que nuestro Señor Jesucristo sea condenado a muerte y sea crucificado. Este cuestionamiento que vemos al final del capítulo 22
a la vez, hermanos, da apertura a una lista de juicios pronunciados por nuestro Señor Jesucristo, los mismos de los cuales aprenderemos por todo el capítulo 23, si Dios lo permite. Ahora, regresando a la pregunta que nuestro Señor Jesucristo presenta, esta pregunta, queridos hermanos, es de las preguntas más importantes. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia con la intención de aprender ideas prácticas sobre cómo tener éxito en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la crianza de hijos. Información que verdaderamente es importante y encontramos en la Escritura, pero queridos hermanos, no existe cosa más importante que conocer quién es Jesús. ¿Quién verdaderamente es Jesús? Y la pregunta que nosotros encontramos trata precisamente con este punto. Muchos hoy en día, hermanos, no tienen un entendimiento lamentablemente sobre quién es Jesús. Si a nosotros, hermanos, nos fuesen a preguntar quién es Jesús, ¿cuál sería nuestra respuesta? Para las personas allá afuera, posiblemente Jesucristo o Jesús no es más que un personaje histórico, un hombre que nació en Nazaret y creció en Jerusalén. Para otros, Jesús fue un simple profeta, como muchas sectas lo creen el día de hoy. Para otros, Jesús es un Dios, pero no el Dios verdadero de la Escritura. Para otros, lamentablemente, dentro de nuestro contexto evangélico, Jesús no es más que el Aladino de la lámpara que está dispuesto para cumplir cada uno de nuestros caprichos. Todos estos entendimientos, hermanos, o creencias erróneas sobre quién es Jesús es básicamente por la carencia de disciplina en el estudio de la palabra, porque si nosotros verdaderamente tomamos el estudio de la palabra de Dios en serio, va a ser imposible que guardemos en nuestro corazón ideas erróneas sobre quién es Jesús. El punto principal del cual trataremos en esta oportunidad es con esa importancia y es en esa dirección. Analicemos una vez más la pregunta presentada en el versículo 41 de Mateo capítulo 22. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó. Podemos concluir que estos fariseos son los mismos fariseos que habían cuestionado previamente a Jesús, como lo aprendimos las semanas pasadas. Estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo, de quien es hijo? Notemos cómo nuestro Señor Jesucristo, al hacer esta pregunta, habla del Cristo en tercera persona. En esta pregunta Jesús no les está diciendo directamente: ¿qué pensáis de mí que soy el Cristo? No. Y la razón por la cual Jesús usa la palabra Cristo en tercera persona es porque claramente lo hemos visto, como estos fariseos rechazan por completo la idea de que Jesús sea el Cristo o el Mesías prometido. Por lo tanto, Jesús no dirige su atención sobre el propio rechazo que ellos ya tenían hacia su propia persona, sino que dirige su atención hacia lo que ellos ya conocían referente al Mesías, el Cristo. La palabra usada aquí original es la palabra Christos, que se refiere o significa el ungido, el Mesías. Y es hacia ese título que nuestro Señor Jesucristo dirige su pregunta, un título que ellos generalmente todos conocían muy bien. Ahora, para agregar, hermanos, a una razón por la cual Jesús presenta el título del Cristo en tercera persona, es porque aparte de que ellos ya lo rechazaban, hermanos, para el fariseo común de la época era verdaderamente repugnante pensar que Jesucristo verdaderamente fuera el Mesías. Ya lo hemos visto. En Mateo capítulo 12 aprendimos que cuando nuestro Señor Jesucristo libera a aquel endemoniado, la gente se preguntaba si Jesús era el hijo de David. Y vean lo que responden los fariseos, Mateo 12, 23. No perdamos el capítulo 22, hermanos. Mateo 12, 23, y toda la gente estaba atónita después que Jesús hace este milagro de liberar a este endemoniado. Y decía: ¿será este aquel hijo de David? Al ver el glorioso milagro de liberación de esa persona endemoniada, la gente se preguntaba: ¿será este el Mesías? ¿Será este el hijo de David? Mas pongamos mucha atención a la manera en que los fariseos respondieron, versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían:
¿qué es lo que ellos decían? Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. La gente se preguntaba, ¿será él el Mesías, el hijo de David prometido? Los fariseos decían, no, él no es el Mesías, él no es el hijo de David, él está haciendo esos milagros por el propio diablo, por Beelzebú, el príncipe de los demonios. En Mateo capítulo 21 aprendimos cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la ciudad de Jerusalén, en aquella entrada triunfante, la gente aclamaba, Hosana al hijo de David, pero notemos cuál fue la reacción de los propios líderes. Mateo 21:15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Estos líderes religiosos, principales sacerdotes, escribas y fariseos, les repugnaba verdaderamente la idea de que Jesucristo fuese el Mesías, el Cristo. Por lo tanto, Cristo no dirige su atención hacia él propio, sino que la dirige hacia el título que ellos conocían. Un título que, una vez más, ellos tenían bastante conocimiento sobre esto. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué pensáis del Cristo? Y luego la segunda parte de esta pregunta es verdaderamente importante. ¿De quién es hijo? Esta pregunta o esta segunda pregunta sobre el Cristo tiene que ver con su descendencia o linaje. Es decir, ¿de qué linaje debe o va a venir el Mesías prometido? Para nosotros, en nuestra cultura hispana, posiblemente la genealogía no sea tan importante como lo es para el pueblo judío. Posiblemente incluso nosotros conozcamos quién fue nuestro abuelo, nuestro bisabuelo y raramente ya nos acordamos del tatarabuelo. Ya más allá del tatarabuelo ya no tenemos la menor idea de dónde viene nuestra familia. Para el pueblo judío, hermanos, no es así. La genealogía es verdaderamente importante. Es por eso que el propio evangelista Mateo, dirigiendo su atención primordialmente hacia los judíos, en el primer capítulo, primer versículo o primeros versículos, da apertura a este evangelio hablando de la genealogía de Jesucristo. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En el paralelo de Lucas también se presenta la genealogía, pero en reversa. Se comienza con Jesús, pasa por David y finalmente se llega a Adán, el primer hombre. Ahora, la genealogía no es solamente importante en un contexto cultural, sino en un contexto profético. Porque era de esperarse, queridos hermanos, que el Mesías prometido específicamente vendría del linaje de David. Eso está claramente y repetidamente revelado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Jeremías 23:5 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Por todo el Antiguo Testamento está claramente revelado que el Mesías prometido descendería del linaje de David. Los fariseos conocían esta información de una manera clara y perfecta. Es por eso que fueron muy rápidos a dar su respuesta. Regresemos al versículo 42 de Mateo. Dice, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Rápidamente, como dice, le dijeron, de David. Queda establecido entonces, hermanos, hasta este punto, que nuestro Señor Jesucristo cumple con el primer requisito sobre el Mesías, que vendría del linaje de David. Los fariseos y líderes religiosos no pueden cuestionar a Jesús, por lo menos en este asunto. Pero el asunto no termina ahí. Porque la pregunta que Jesús presenta a continuación, hermanos, verdaderamente les fundió los fusibles. Y vean lo que dice el versículo 43. Él les dijo, pues como en David, en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Nos encontramos con una aparente paradoja. Y es necesario que nos detengamos, queridos hermanos, en esta porción, que es donde vamos a pasar la mayor parte de esta enseñanza, porque lo que ahora Jesús hace es que en esta pregunta sobre el Mesías prometido,
del linaje de David, con su propia pregunta los lleva a un salmo verdaderamente importante. Es el mismo salmo que leímos al principio, Salmos 110, donde David, de cuyo linaje nacería el Mesías, llama a su propio descendiente Señor. Para entender esto de una manera más clara, hermanos, nos es necesario ir al Salmo 110. De hecho, hermanos, si no lo sabían, el Salmo 110 es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. No existe salmo más citado, hermanos, que el Salmo 110. Y veamos lo que dice este Salmo 110 en conexión con la pregunta que Jesús presenta al final de este capítulo 22. Salmo 110, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. La pregunta que Jesús plantea en Mateo capítulo 22, queridos hermanos, tiene que ver con este Salmo 110, escrito por David aproximadamente 1000 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniese a tierra. Ahora, alguna información que es importante considerar, hermanos, es de que es necesario notar de que para el punto que Jesús pronuncia estas palabras, el reino de Judá, el imperio de Judá, el pueblo de Judá ha tenido muchos reyes, pero ninguno como David. De hecho, después de David, el estándar para los reyes de Judá era el mismo David. El pueblo de Judá, queridos hermanos, no tuvo un rey más importante como lo fue David. David era el estándar a seguir para los reyes que vinieron después de él. Pero David, hermanos, no solamente fue el rey más importante de Judá, sino que David fue uno de los mayores o más grandes escritores de los salmos que nosotros conocemos. No sé si usted sabía, hermano o hermana, pero David no escribió todos los salmos. Los escribieron diferentes autores. Pero David escribió la mayor parte de los salmos que nosotros encontramos. Fueron aproximadamente 82 salmos escritos por David, el Salmo 110 siendo uno de ellos. Y este Salmo, hermanos, 110 es único en su contenido, porque lo que relata el Salmo 110, queridos hermanos, es una conversación literal entre la Santa Trinidad. Una conversación que le fue revelada a David 1000 años antes de que Jesús viniese a tierra. Equivocadamente nosotros podríamos pensar o ver a los salmos como simples cánticos o poemas, pero si nosotros pensamos eso de los salmos estamos muy equivocados, hermanos, porque los salmos, al igual que el resto de la palabra, es palabra inspirada por Dios, y los salmos particularmente, queridos hermanos, tienen un contenido verdaderamente profundo y teológico sobre quién es Dios. Es por eso importante que nosotros leamos, o más bien estudiemos, los salmos. Ahora, notemos que Jesús, hermanos, enfatiza que el contenido del Salmo 110 no fueron propias palabras de David, sino que Jesús mismo afirma que lo que David escribió en el Salmo 110 es palabra inspirada por Dios. Notemos lo que dice el versículo 43 de Mateo capítulo 22. Dice, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús está dejando en claro que el contenido del Salmo 110 no fueron ideas humanas o propias de David, para nada.
Jesús está enfatizando que lo que David escribió en el Salmo 110 fue inspirado o bajo la propia inspiración del Espíritu de Dios. Y David aquí, inspirado por el Espíritu de Dios, relata esta conversación entre la Santa Trinidad. Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo no entiendo, hermanos, al ver esta evidencia y mucha otra, cómo mucha gente hasta el día de hoy se continúa apegando a la herejía del modalismo. Esa idea errónea que cree que es la misma persona, pero que de repente Dios Padre se quita su gafete de padre y ahora se pone el de hijo, luego se lo quita y se pone el del Espíritu. Esa idea modalista piensa que la persona que estuvo en la cruz es la misma que estaba derramando su propia ira sobre él. Eso, queridos hermanos, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nos deja en claro que al Dios que nosotros servimos es un solo Dios manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Y lo que estamos viendo aquí en el Salmo 110, queridos hermanos, es una conversación revelada a David 1000 años antes de que Jesús viniese a tierra, sobre Dios Padre conversando con Dios Hijo. Y en esta conversación Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora aquí, hermanos, hacemos otra pausa. Posiblemente usted, cuando escucha a los diferentes predicadores que nos paramos en este púlpito y que dicen, hablamos sobre la palabra en hebreo, en arameo, griego, han de decir, ay, ese hermano nomás por enseñar que sabe. No, hermanos, cuando hacemos énfasis en ciertas palabras es porque es necesario que entendamos el significado original, porque lo que nosotros tenemos aquí, hermanos, es una traducción de una traducción. Incluso las palabras pronunciadas por Jesús en Mateo capítulo 22 es una traducción de otro idioma en el cual David, inspirado por el Espíritu, escribió el Salmo 110. Notemos cómo Jesús en Mateo capítulo 22 usa la palabra Señor en dos ocasiones. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Pero cuando vamos al Salmo 110, escrito en hebreo, esta traducción a la Reina Valera 1960 dice, Jehová dijo a mí. En el idioma original en el cual se escribió el Salmo 110, el idioma hebreo, la palabra original usada para el primer Señor, como se traduce en Mateo capítulo 22, es el nombre impronunciable o el tetragamatrón con las letras Y, H, W, H, comúnmente pronunciada por algunos como Yahweh. Ese es el primer Señor que se menciona en el Salmo 110. Pero la palabra que se usa en el segundo es la palabra Adón o Adonai, que significa amo, dueño, soberano, o como se traduce en Mateo capítulo 22, Señor. De manera resumida, hermanos, lo que estamos viendo en el Salmo 110 es Dios Padre, Yahweh, diciendo a Dios Hijo, Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto, queridos hermanos, es crucial que lo entendamos. Igual de importante que era que los fariseos lo entendiesen. ¿Por qué? Porque claramente podemos ver, queridos hermanos, que a quien David está llamando Señor no era a Yahweh, sino que era a Adonai. Y regresando al punto compartido previamente, queridos hermanos, humanamente hablando, no había persona más importante durante el reinado de David. David era el rey más importante sobre Judá. Y David está aquí llamando a esta persona Adonai, su amo, su Señor. Esto es verdaderamente importante, hermanos, porque los propios fariseos con los cuales Jesús está conversando y a quienes les está haciendo esta pregunta, conocían demasiado acerca de Yahweh, pero no conocían a Adonai. De hecho, lo rechazaban. Y la pregunta que aquí Jesús le está haciendo es, ¿cómo es posible que este descendiente de David, el propio David, le llame Señor?
sería como para nosotros, solamente por presentar un ejemplo, sería como que una persona sea padre e hijo de la misma persona. Para nosotros es verdaderamente confuso, ¿verdad? Es algo similar lo que está pasando. Jesús les está preguntando, si este Señor es descendiente de David, ¿por qué David entonces le llama Señor? Claramente no es un mero humano de quien está hablando. Ahora, hermanos, si eso fue confuso para ellos, esto a la vez nos lleva a un punto crucial mencionado en el Salmo 110 para entender quién es Jesús, que de la misma manera, queridos hermanos, a ellos verdaderamente les trajo confusión. Vean lo que dice el Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Está haciendo un pacto Dios Padre con Dios Hijo. ¿Y qué es lo que le dice? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si lo mencionado en el versículo 1 parecía confuso, lo mencionado en este versículo 4 es aún más confuso, hermanos. ¿Por qué? Porque para el tiempo que Jesús pronuncia estas palabras y para el tiempo de David, no existía tal cosa como un rey sacerdote o un sacerdote rey. Un rey, queridos hermanos, no podía ser sacerdote y un sacerdote no podía ocuparse de cualquier otra cosa que no fueran las funciones específicas del sacerdocio. Pero claramente podemos ver aquí en este Salmo 110 que en el versículo 1 se le menciona como el soberano rey Adonai, pero ahora en el versículo 4 se le menciona como un sacerdote para siempre. El típico sacerdote para ese tiempo era según el orden de Leví o el orden arónico. Como estoy seguro que ya lo sabe, el sacerdocio de Israel comenzó con Aarón, posteriormente a través de la tribu o descendientes de Leví. Y sus funciones, queridos hermanos, eran verdaderamente específicas y nota, nadie las podía hacer, solamente los sacerdotes. De hecho, encontramos un rey en la historia que intentó llevar a cabo la función de sacerdote y lo que Dios hizo con ese rey es que le dio lepra. Lean acerca del rey Usías en 2 de Crónicas capítulo 26. No nos vamos a ir para allá en esta oportunidad, pero ese rey, queridos hermanos, intentó llevar a cabo la función de los sacerdotes, quemar el incienso en el altar. Y como eso no era permitido, Dios le dio lepra por querer tomar una función que no le pertenecía. Los sacerdotes, como lo podemos ver en el antiguo pacto, hacían sacrificios desde que tomaban su oficio, hermanos, hasta que morían. Sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Y una vez que el sacerdote moría, era inmediatamente reemplazado por otro sacerdote de la propia descendencia de Leví. Pero notemos que este Salmo 110, versículo 4 nos enseña que este sacerdote del cual habla es para siempre según el orden de Melquisedec. Este nombre es verdaderamente misterioso. ¿Quién es Melquisedec? Su nombre significa rey de Salem o rey de justicia, y por toda la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, solamente se menciona en 3 ocasiones. La primera la vemos en Génesis 14, cuando Melquisedec bendice a Abraham y Abraham dice la palabra que le dio los diezmos del botín de todo. La segunda vez que lo encontramos en el Salmo 110 que acabamos de leer. La tercera vez lo encontramos en el libro de Hebreos, que por cierto es el libro de Hebreos que más información nos proporciona. Si usted no ha leído sobre Melquisedec, hermanos, les invito a que lo hagan en su casa. En esta oportunidad solamente quiero leer una porción del capítulo 7 de Hebreos para tener un entendimiento mayor del Salmo 110 y por consecuencia la pregunta que Jesús hace a estos fariseos. Vayamos a Hebreos capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos,
debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nos detenemos hasta ahí. Hasta este punto entonces entendemos, hermanos, que este rey mencionado en el Salmo 110 no es como los demás reyes. Es un rey por encima de todos los reyes, pero también es sacerdote. Y no es un sacerdote como los demás, es un sacerdote que permanece para siempre, que con solo un sacrificio cumplió toda su función. Los sacerdotes de Leví, hermanos, era sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio, no solamente sacrificios por el pueblo, sino sacrificios por sus propios pecados. El momento que esa persona moría, inmediatamente era reemplazada por otro nuevo sacerdote. Esto continuó por años, por siglos. Pero vean lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 11 sobre este sacerdote. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando. Era una función, hermanos, sin descanso. Y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y como dice a continuación, que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Lo mismo que el Salmo 110 nos está enseñando. Ahora podemos ver, hermanos, que la pregunta de Jesús hacia los fariseos está enfatizando la parte divina del Cristo. No sería solamente un hombre, sino que sería un ser verdaderamente divino. Y la divinidad de este Señor o de este Adonai no es una divinidad menor a la de Yahweh o Dios Padre. Porque claramente dice Mateo 22:44, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El sentarse a la derecha de alguien, hermanos, en el contexto judío, era un reconocimiento o una designación de igualdad tanto en rango como en autoridad. Es decir, Dios Padre no es más poderoso que Jesucristo. Jesucristo no es más poderoso o más sabio que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es mayor que el Padre. En igualdad está presentado en la palabra de Dios. Es el mismo Dios manifestado en tres personas. Pero los fariseos simplemente, queridos hermanos, desde aquel entonces hasta el día de hoy, la mayor parte del pueblo, era impensable que Dios se pudiese manifestar a través de un hombre. Por eso rechazaron a Jesucristo. Y por eso lo continúan rechazando. Pero aquí Jesucristo, con esta pregunta, llevándolos al Salmo 110, les está hablando acerca de este Cristo, este Mesías, que no solamente vendría en forma de hombre, sino que vendría de la misma manera con toda su divinidad, porque sería imposible que Dios deje de ser Dios por tan solo un segundo. Dios es Dios. Claramente nos enseña de la misma manera en este Salmo que menciona Mateo 22:44, que sus enemigos serían puestos por estrado de sus pies. Esta figura es importante, hermanos, porque nos muestra un sometimiento directo de una persona sobre otra. No sé si haya leído lo que pasó cuando Josué derrotó a los amorreos. Vean lo que dice Josué 10:24, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido a él, acercaos y nota, poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Cuando los derrotan, literalmente lo que hacen es que los ponen en el piso y ponen su pie sobre el cuello de los reyes derrotados. Esa es la idea que está presentando Jesucristo y de la misma forma el Salmo 110. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué Jesús les hizo esta pregunta a los fariseos? Y por consecuencia, ¿por qué nos hace la misma pregunta a nosotros? El comentarista William Hendrickson dice al respecto: es como si Jesús estuviera diciéndole a los fariseos,
habéis encontrado falta en mí porque por haber aceptado las alabanzas de quienes me llamaron hijo de David. Recordad pues que yo soy el hijo de David en el sentido más excelso, porque David mismo me llamó mi Señor. Por lo tanto, todo aquel que me rechaza a mí está rechazando al Señor de David. Rechazar a Jesucristo, queridos hermanos, es rechazar al Dios Todopoderoso. Y es lo que estos fariseos estaban haciendo. Y es lo que mucha gente continúa haciendo hasta el día de hoy. Rechazan a Jesucristo porque no lo reconocen como lo que Él es, el Dios soberano y todopoderoso. El Dios eterno, que no fue creado, que no tiene principio ni fin, que es el alfa y la omega. Jesucristo, hermanos, no presenta esta información, notemos que no lo presenta de una manera directa. Ahora nosotros nos podríamos preguntar, ¿por qué Jesús simplemente no les dijo, yo soy el Cristo? La razón por la cual, hermanos, es porque Jesucristo sabía que el día en el cual Él estaría en aquel madero era un día específico. Y el momento que Jesucristo declarara con su propia boca que Él es el Mesías, fue el día, queridos hermanos, que lo sentenciaron a muerte. Vean lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 63. Mateo capítulo 26, versículo 63. Entonces el sumo sacerdote le dijo, está hablando el sumo sacerdote con Jesús, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64, ¿cómo dice? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cuál fue la respuesta de estos líderes religiosos? Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. El momento que Jesucristo de manera directa les dijo que Él es el Cristo fue el día que lo sentenciaron a muerte. Y en esta conversación podemos ver que Jesucristo les está dando una información que ellos conocían a medias y que simplemente se negaban a aceptar que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Rey. Jesucristo, hermanos, es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es el Adonai. ¿Y sabe qué significa esa palabra Adonai? El soberano. Significa que Jesús hace lo que a Él le plazca. Esto es verdaderamente importante porque si regresamos a la pregunta inicial, ¿quién es Jesús? Muchos de nosotros podríamos tener ideas equivocadas sobre quién es Jesús. Queridos hermanos, Dios es el Dios todopoderoso, soberano, que hace lo que Él quiere y que tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia. Nosotros podemos decir amén, pero podemos guardar ideas erróneas todavía en nuestro corazón. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes y yo fui víctima de esta creencia? ¿A cuántos de nosotros se nos ha presentado a Jesús, hermanos, como Jesús es un caballero? Y Jesús toca la puerta de tu corazón. Y si tú no la abres, Él no va a entrar porque Él es un caballero. Suena muy bonito, hermanos, pero eso no tiene absolutamente ningún fundamento bíblico. Ninguno, hermanos. Y aquellos que piensen inmediatamente en el verso de Apocalipsis, lean todo el contexto. Hermanos, ese Jesús que se plantea como un caballero, esperando, tocando la puerta de tu corazón, y si tú no le abres, Él no puede hacer absolutamente nada, ese Jesús no es soberano. El hombre es soberano. Y el hombre decide si Jesús entra o Jesús no entra. Ese Jesús no es el Jesús bíblico, hermanos. El Jesús bíblico hace lo que Él quiere. Y tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia. Esta información es crucial para entender quién es Jesús, hermanos. Porque si Jesús no es soberano en una pequeña parte, Jesús no es soberano en nada. La propia definición de soberano se cae por completo. Porque entonces Jesús no puede hacer como a Él le plazca.
Cuando nuestro Señor Jesucristo, 3 días después de esta escena de la cual aprendemos el día de hoy, dio su último suspiro en aquel madero, nuestro Señor Jesucristo dijo: consumado es. ¿Qué significa eso? Hecho está, cumplido está. Y queridos hermanos, Jesucristo no murió en aquel madero para dar la oportunidad de que todos se salven, pero sin salvar a nadie. Una vez más, ese Dios no es soberano. Hermanos, cuando Jesucristo dio el último suspiro y dijo: consumado es, justificó y cumplió todo lo que el Padre le había designado por todos aquellos que el Padre, de acuerdo como nos enseña Romanos 8:28, eligió desde antes de la fundación del mundo. Porque hermanos, si Cristo simplemente murió en aquel madero para preparar un banquete para todo aquel que se quiera acercar, ninguno de nosotros nos acercaríamos. Ninguno. Porque no hay quien busque a Dios. No hay bueno. No hay ni siquiera uno. Si Dios, queridos hermanos, opera en la salvación del ser humano a un 99.9 y deja el restante 0.01 para nosotros, estamos perdidos. Porque encontraríamos la manera de echarlo todo a perder en ese 0.01%. Gracias a Dios que no depende de nosotros. Depende del Dios soberano. Aquel que hace todo lo que quiere. Aquel que nadie puede detener su mano y preguntarle: ¿qué haces? Aquel, queridos hermanos, que ha cumplido la obra a la perfección. Como nuestro sumo sacerdote, queridos hermanos, ha justificado a todos aquellos por los cuales el Padre le envió. Ya no hay sacrificio que nosotros tengamos que hacer. El sumo sacerdote lo hizo, queridos hermanos, y con ese solo sacrificio fue para siempre. Es por eso verdaderamente, queridos hermanos, una enorme blasfemia lo que se hace en lo que se le considera la Santa Misa. Porque según ellos, genuina, verdaderamente, literalmente, ese pan, esa oblea, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Lo cual significa que misa a misa lo están sacrificando. Porque para ellos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no les es suficiente. Por eso lo tienen que continuar sacrificando. Nosotros que entendemos, sabemos que ese sacrificio fue más que suficiente para cumplir y limpiarnos de todo pecado, pasados, presentes y futuros. Y esto no es una licencia para pecar. El apóstol Pablo decía: ¿permaneceré pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ahora podemos pensar de la misma manera cuando pensamos en el Dios soberano y la soberanía de Dios en la salvación de su pueblo. Podríamos pensar: pero eso significa entonces que Dios va a salvar a aquellos incluso en contra de su propia voluntad. Ese es un entendimiento verdaderamente pobre de la soberanía de Dios en la salvación del ser humano, porque nos presenta una imagen distorsionada de un grupo de personas que no quieren que Dios los salve, pero no, te voy a salvar porque te voy a salvar. Y nos está jalando. Pero queridos hermanos, cuando Dios hace su obra en nosotros, lo primero que Él hace es darnos un nuevo corazón, como lo profetizó Ezequiel. Un nuevo corazón que le anhela y que voluntariamente se entrega a Él, como nos enseña el propio Salmo 110. Regresemos al Salmo 110 y vean lo que dice el versículo 3. Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá, ¿de qué manera? Hermanos, yo no veo aquí a ninguna persona siendo arrastrada. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Esta pregunta que Jesús planteó a los fariseos es verdaderamente importante, no solamente para ellos y para nosotros, sino para toda la humanidad. Porque nuestra respuesta a esta pregunta revela dónde pasaremos la eternidad. No podemos tener una relación genuina con Cristo si en primer lugar no conocemos quién es Cristo. No podemos depositar nuestra confianza verdaderamente en Cristo sin antes conocerle.
Y queridos hermanos, Jesucristo no es una persona que está ahí rogando porque está necesitado de nosotros. Jesucristo es el Dios soberano, todopoderoso, creador del cielo y todo lo que en él existe. Todas las cosas por él existen y por él fueron hechas. Y delante de esta pregunta se encuentran dos tipos de personas. Somos el tipo de persona que voluntariamente, porque nuestro corazón ha sido cambiado por el Espíritu de Dios, voluntariamente nos ofrecemos en arrepentimiento, en humildad, en agradecimiento, o somos aquellas personas que en el tiempo presente lo rechazamos, como la mayoría de las personas que nos rodean en este mundo lo hacen. Esas personas, queridos hermanos, no voluntariamente, sino forzosamente serán sometidas por el mismo Cristo a quien nosotros servimos. Sigamos leyendo el Salmo 110, hermanos, porque aquí nos presenta la otra cara de la moneda. Versículo 5. El Señor está a tu diestra, Adonai está a la diestra de Yahweh. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Versículo 6, como dice, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Mi Dios jamás haría tal cosa, pensarían algunos. Este es el Dios de la Biblia, hermanos. Y si nosotros vamos a tener una relación genuina con Dios, debemos de entender quién es Dios. Nuestro Dios es santo, nuestro Dios es justo. Y en el día estipulado juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Jesucristo, queridos hermanos, es el Señor, lo reconozcamos o no lo reconozcamos. El hecho de que nosotros como seres humanos no reconozcamos que Jesús es el Señor no cambia en absoluto su soberanía y su poder. No cambió el señorío de Jesucristo cuando los líderes religiosos en aquel entonces lo rechazaron, y no cambia el día de hoy y nunca cambiará. Jesús es Dios. Jesús es todopoderoso, Jesús es soberano, Jesús, queridos hermanos, es excelso sobre todo. Debería de ser nuestro anhelo que sea su santo y bendito evangelio haciendo su efecto en el corazón de todas aquellas personas. Porque solamente, queridos hermanos, su palabra es donde Dios ha depositado el poder para cambiar esos corazones de piedra y entregar corazones de carne. Corazones que una vez transformados, queridos hermanos, le van a anhelar, le van a buscar, van a querer agradarle y genuina y verdaderamente lo reconocerán como su Adonai, como su Señor, como lo hizo David en el Salmo 110. Con esta información en mente, querido hermano, hermana, ¿quién es Jesús para ti? No solamente al nivel del intelecto, sino al nivel de tu vida práctica. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Simplemente un personaje que nosotros consideramos buena onda? ¿O verdaderamente, hermanos, Jesús es tu Adonai, Jesús es tu Señor? Aquellas personas que le querían seguir les dijo: ¿por qué me llamáis Adonai, Adonai, y no haces lo que yo digo? La palabra de Dios nos enseña que llegará el día, hermanos, cuando toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nosotros podemos ver esa idea, esa escena, hermanos, como algo glorioso, y lo es. Pero hay información que debemos de entender sobre ese versículo que se encuentra en la Revelación. Dentro de esas personas que reconocen el señorío de Jesús se encuentran dos tipos de personas. El primero, aquellos que voluntariamente se han ofrecido a Él, en humildad, en amor, en arrepentimiento, reconocen el señorío de Jesús sobre ellos. Pero se encuentra el segundo tipo de personas, que en aquel día será demasiado tarde para ellos. Y aterrorizados en lo más profundo de su corazón, no tendrán otra opción más que reconocer a aquel que está delante de ellos. Reconocerán una verdad, queridos hermanos, inmutable, que Jesús es el Señor.
A Jesús nadie lo hizo Señor. Él es el Señor. Jesús no vino a esta tierra por David. David llegó a esta tierra por Jesús, porque sin Jesús no existía ni David ni Adán. De hecho, el libro de Apocalipsis nos enseña que Jesucristo es la raíz de David. Es decir, sin Jesucristo, David no llega. Es lo que estos fariseos no podían entender. Sin Jesús no hay David. Pero vean lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y como dice el versículo 11, toda lengua confiese que Jesucristo es el Adonai, el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo reconozcamos o no, queridos hermanos, Jesucristo es el Señor. La pregunta es, ¿Jesucristo es tu Señor? Si Jesucristo es nuestro Señor, haremos lo que el Adonai espera de nosotros. Si Jesucristo no es nuestro Señor, la segunda porción del Salmo 110 es lo que nos espera. Un reconocimiento en aquel día, queridos hermanos, no en el mismo sentido de voluntariamente en amor, arrepentimiento y humildad. Será en terror porque el día de su juicio les ha llegado. Si tú hasta el día de hoy posiblemente, hermano, hermana, amigo, amiga, tenías un conocimiento distorsionado de quién es Jesús. Incluso podríamos pensar equivocadamente, hermanos, que gracias a nosotros es que estamos donde estamos porque nosotros buscamos a Jesús. Oh, no, sí, hermano, yo hace 15 años busqué al Señor. Hermanos, ninguno de nosotros buscó a Dios. Él buscó a nosotros. Nosotros éramos los perdidos, Jesús no estaba perdido. Y Jesucristo no esperó a que nosotros pacientemente abriéramos la puerta de nuestro corazón. Jesucristo tomó un grupo de personas muertas, les dio vida y al momento de darles vida les dio un nuevo corazón, que le amen, que le anhelen, que amen su obra. Ese es el Dios al que nosotros servimos, hermanos. No un Dios que está desesperado tocando la puerta a ver si le abren y si no le abren, pues ya ni modo, ya no pudo hacer nada. Ese Dios no es soberano, hermanos. Pero si tú, amigo, amiga, en esta oportunidad, al ver la información de la palabra de Dios, reconoces, he tenido una idea equivocada de quién es Jesús, de quién es Dios. Y por consecuencia tu relación con Él no ha sido la correcta, hay tiempo. Porque tampoco pensemos equivocadamente que el Dios soberano opera en su soberanía separado de sus otros atributos, porque eso tampoco es correcto en pensar. El Dios soberano, queridos hermanos, opera en su soberanía de acuerdo al resto de sus atributos. Dios es soberano y opera en su soberanía de acuerdo a su santidad, de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a su amor. Y son los propios atributos que Él ha puesto en su evangelio para que cuando el fiel mensaje de nuestro Señor Jesucristo sea predicado a través de estos vasos de barro que somos nosotros, aquellos corazones de piedra sean quitados y corazones nuevos de carne sean entregados. Lo que Dios espera de ti es humildad. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si tú no has reconocido a Jesús como tu Adonai, como tu Señor, acércate verdaderamente en arrepentimiento genuino y pídele a Dios que te ayude para que verdaderamente tu vida práctica en esta vida sea reconociéndolo a Él como tu Señor. El hecho de que Jesús es el Señor, queridos hermanos, es una verdad inmutable. No sabemos en cuántos siglos, queridos hermanos, pero lo que nosotros vemos el día de hoy no quedará ni el polvo de esto, pero no cambiará el hecho de que Jesucristo es el Señor. Lo que sí va a cambiar es donde nos encontramos nosotros. O pasaremos la eternidad con aquel Dios soberano, sumo sacerdote,
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, que con un sacrificio limpió, perdonó, justificó a un pueblo para que pasase la eternidad con él. ¿O somos el otro grupo de personas que le rechazamos, que le aborrecemos? ¿O que hipócrita y falsamente reconocemos que Él es nuestro Señor, pero nuestra vida manifiesta completamente lo contrario? Hay tiempo, queridos hermanos, de ponernos a cuentas con nuestro Dios, reconocer verdaderamente quién es Dios y vivir conforme a esas verdades, no conforme a la idea de Jesús o de Dios que nosotros posiblemente a lo largo del tiempo hemos guardado en nuestro corazón. La humildad reflejada en nosotros, queridos hermanos, es cuando nosotros tenemos información incorrecta de quién es Dios o de su voluntad, pero el momento que vemos la palabra de Dios en humildad decimos, es verdad lo que la palabra de Dios dice, por lo tanto yo me retracto de lo que había pensado previamente. Pero cuando no existe la humildad necesaria, queridos hermanos, vamos a pelear con las propias verdades de Dios. Con eso en mente, hermano, hermana, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es el Dios todopoderoso, soberano? ¿Es tu Señor? ¿O es simplemente una idea abstracta? ¿Es simplemente un Dios, pero no el Dios todopoderoso? ¿Crees equivocadamente que Jesús es tu Salvador sin reconocerlo como tu Señor? Eso es imposible. Sea Dios, queridos hermanos, a través de su Espíritu Santo, haciendo esa función, esa obra en nuestros corazones. Y si en medio de nosotros se encontrasen corazones de piedra, que sea el Espíritu de Dios a través de su propia palabra haciendo el efecto en esos corazones. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más interno de nosotros, Señor. En esta oportunidad entendemos, Señor, quién es Jesucristo, quién es nuestro Adonai, nuestro Señor, nuestro Curios. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Por Él y para Él todas las cosas fueron hechas. Es nuestro sumo sacerdote que permanece para siempre según el orden de Melquisedec, que con un solo sacrificio cumplió todo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo consumado es, Él afirmó que su obra estaba completa. No a medias, completa. Gracias te damos, oh Padre, por el regalo de la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros. Con amor eterno nos has amado. Has quitado esos corazones de piedra que se encontraban en cada uno de nosotros, Señor. Pues de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, cada uno de nosotros en un dado día nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el amor de Jesucristo fue tan grande y es tan grande en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, gracias por el regalo de tu Hijo Jesucristo en aquel madero. Oramos en esta oportunidad para que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo tu efecto a través de esta palabra, Señor, que nunca regresa vacía, sino que hace el propósito específico por el cual es enviada. Sea convenciéndonos de pecado, aquellos corazones de piedra, sea mostrando tu santidad, tu justicia y la necesidad de que ellos se pongan a cuentas contigo, el Dios todopoderoso y soberano. Pues la paga del pecado es la muerte. Pero gracias a Cristo que hoy en día nuestra deuda ha sido pagada. Gracias a Cristo hoy en día hemos sido justificados. Gracias, Señor, por haber puesto tu mirada en nosotros. Sea tu obra, Señor, la que continúe en cada uno de nosotros hasta aquel día glorioso en el cual nos presentemos delante de ti. Señor, haz tu obra a través de nosotros para que como iglesia tuya fielmente continuemos como atalayas predicando este evangelio, Señor, que salvará a los escogidos, Señor. Y que como tu palabra nos enseña, voluntariamente se ofrecerán. Pues esa gracia tuya, Señor, es irresistible.
No hay persona alguna sobre la faz de la tierra que se pueda resistir a esa gracia que opera en nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu justicia y por tu santidad. Sea tu palabra, Señor, haciendo ese efecto en nuestros corazones. Prepara nuestro corazón a la vez, Señor, para las enseñanzas que vendrán, si es que nos permite, Señor, estar aquí todavía para la próxima semana, comenzando en Mateo capítulo 23. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo han pedido. En el nombre de Jesús. Amén y amén.